Allá por el 2016. 16, sí. 2016. Primer campamento de Navidad del Orión B. Chan, chan. Primera actuación que nos curramos. Bueno, total. Nos quedamos un poco cortitos de tiempo. Fue muy rápida. Claro, y no se iban a ir a la cama en ese momento. Y alguien tuvo la espectacular idea de cantar un villancico. Claro, era 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Y después de cantar el villancico muy mal, porque no teníamos la música, no teníamos la letra y solo cantábamos cierta parte del crack, porque los chavales no nos sabían la canción. Y nos miraban como, ¿qué estáis haciendo? Estáis haciendo el ridículo, pero nosotros seguíamos. Éramos felices. Somos felices haciendo el Pues ridículo. luego decidimos vacilar a los chavales por el Día de los Santos Inocentes y les dijimos Fue idea mía. Gran idea. que tenían que recoger sus sacos, sus macutos y todo eso porque venían los buses. Y más de un chaval nos contestó que sí que había visto a los autobuses llegar. Sí, sí. Una anécdota que me acuerdo yo, ha sido en este último campamento de Semana Santa, lo del tirasoga, con la tropa, en el cambio de ramas. Sí. Pues sí. Empezamos a hacer un tirasoga, empezamos en el cambio de ramas, otros monitores con la tropa, empezamos a hacer trampas, llamando a otros monitores, empezaron a llegar todos los chavales y acabamos todo el grupo tirando la cuerda. Fue muy bonito. Fue un momento de mucha unión ahí. Muy bonito. Yo siempre muy guapo, la verdad. Tengo una anécdota de Jati mía, que tiramos los billetes del metro y nos pillaron los revisores, íbamos con 20 lobatos. Iban sin billetes. Y por casi nos ponen una multa, pero ya al final conseguimos Convencer a la señora. negociándolo. El grupo es, o sea, Hemos visto tanto cambio de grupo. Ha habido un proceso de subida, bajada como una montaña rusa. Y Lo que más se ha notado es que antes lo que llevábamos aquí, escultismo, asociacionismo y tal, no estaba nada arreglado ni mierdas. Y ahora pues tenemos un montón de cosas que hacer y que responder ante distintas... y que algo estaremos haciendo bien cuando quiere venir más gente, ¿sabes? Más niños. Y otra acción destacable, pues, oye, hemos hecho un proyecto educativo. La verdad. Un proyecto educativo. Para el grupo. 40 años el grupo tiene un proyecto educativo. Ole. Hemos limpiado material. Hemos limpiado Es verdad, material. hemos limpiado material. Y el baño y todo. Sí, que se puede pasar y todo. Y las dos puertas se cierran. Pues a Benoiro, yo lo primero felicitarle por los 40 añazos y agradecerle todas las cosas que me ha enseñado. Y que, bueno, que siga así porque es algo increíble. Yo le digo que muchas gracias por todo lo que me ha ofrecido y todo lo que he vivido aquí en este grupo con la gente. Y que 40 años más. Yo digo que ha sido un gran descubrimiento y que nada, que son 40 años, que todavía está hecho un chaval, que le falta mucho todavía. ¿Qué le diríamos a Benoiro? Pues que venga... A Benoiro le diríamos que feliz cumpleaños, 40 aniversarios. Happy birthday to you. O sea, no, 40 aniversario, 40 años ya. O sea, Happy birthday to you. Que no tengan miedo, que 40 años los cumple todo el mundo. En verdad lo veremos o lo habremos visto en el documental, pero los que lo fundaron, o sea, se esperarían esto, que duraba 40 años. Que yo lo que le diría es que, aparte de muchas felicidades, y le tiraría mucho de las orejas, es que yo creo que hablo por parte de todo el mundo que ha estado en este grupo, que muchas gracias por... La verdad. Que muchas gracias, ¿sabes? Agradecido, ilusionado, solamente quiero decir gracias por venir. Bravo. ¡Bien! Yo tengo una muy buena. No, esa no vale. Dale, sí, Una marcha tiene que ser tuya, eso no vale. Hombre, claro que es mía. No. Una marcha de manada Me voy a cambiar de género. con 2 monitoras. Una con una diarrea tremenda y la otra con el culo ortigado. Y todos los lobatos descontrolados. Y durmiendo a las 9. Y durmiendo a las 9 porque no les aguantábamos más. Pobrecicos. Y el que se ríe por ahí atrás, Marcos, también estaba. También. Enchufaré. Y encima el pobre que no nos conocía y en esa situación. Yo creo que hay muchas cosas que te marcan en el grupo. Lo primero es cómo gente tan distinta puede hacer un grupo tan unido si se hacen las cosas bien, por supuesto.
y que al final llega a ser una familia. Pues en, yo que sé, 4 años o 3 años o 5 años lo que esté una persona, que por ejemplo en mi caso cambiaron todas mis amistades y me empecé a encerrar, a cerrar mucho con esta gente, y que terminaba pues, en vez de llamando a mis amigos de toda la vida cuando tenía un problema, pues prefería contárselo a ellos primero. Y creo que también eso, lo que ha dicho Belén, de que se aprende mucho aquí, y no solo pues de escultismo, que pues al final es unas cosas principales, pero creo que se aprende mucho a mejorar como persona. Y que no solo se ¿Ves cómo es aprende muy del CRAL, filosófica? también es cierto que se aprende de los chavales, de estar con ellos tantas horas, de su energía, de sus ganas y... Muy bonito. Yo creo que no es como me lo imaginaba, pero que también tengo una percepción distinta al estar fuera. Entonces, probablemente no sea como me lo imaginaba porque no lo estoy viendo como realmente es desde dentro. Entonces... Sí, de acuerdo con Irene. Copio su respuesta. O sea, no es como me lo imaginaba, pero tampoco sé explicar por qué. Yo Así añado que me Pues yo copio no de es ella. como me lo imaginaba, porque nunca me imaginé que iba a haber tanto niño. O sea, yo cuando, pues yo qué sé, cuando entré a CRAL, pues me imaginaba ramas de... Bueno, mi primera red fue de 12 chavales. Nunca me imaginé ver un clan como el de este año, que son casi, pues son 20 o... 20 y pico. Bueno, para mí eso era algo que no me entraba en la cabeza. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que no me lo imaginaba. Y en cuanto a funcionamiento, pues yo creo que cada CRAL tiene que ir cambiando y evolucionando en torno a lo que piensan las personas. Yo le diría que fue el puto amo. Que es muy bonito lo que ha creado. Sí. Sí. Es muy bonito. Y que nos ha marcado las vidas a todos. Y que hay muchas felicidades y que a Eso. seguir creciendo y a seguir cumpliendo años como hasta ahora. Y que venga a visitarnos más. Que disfrute yo no le mucho su conozco en cumple persona. con nosotros. Que tiene que seguir, que no puede parar de cumplir años, tiene que seguir por lo menos hasta que los bisnietos de Belén lleguen al grupo. Y Dentro de 120 años por lo menos. tiene que seguir creciendo, nunca va a morir, nunca va a morir. Qué tonto Así soy. que- y nada. Eso es. Y que muchas gracias. Digo que puedes tú contar. Hay una con Andrea en la que vi mi vida pasar, así, a segundos. Que esa la cuenta Andrea. Fue guisando, en nuestro primer campo de prácticas, que estábamos cerca de la cocina y de repente estaban haciendo la cena, creo que era la cena, o la comida, la cena yo creo, y de repente vemos como el fuego que está en la paellera pasa por todo el cable hasta la bombona, y entonces yo ahí me di la vuelta corriendo, pero a cámara lenta, yo ya lo viví a cámara lenta. Echándose sobre la bombona por lo menos 2 minutos. O sea, Bueno, si no, ahí. si no, Era menos, yo creo que era menos. O 3 horas, ¿sabes? Que no, te lo Hubiera sido juro. menos, Carmen, si no hubiera explotado. Yo sabía que íbamos a morir. Yo no corrí. Vi mi vida pasar y vi a Carmen parada, petrificada allí, en plan mirando así. Yo le dije, ¡pero corre! La agarré así y tiré para arriba, y solo recuerdo a Capucha y a Pablo y a Diego, que estaban allí, y les dije, ¡corre! Y todos corriendo para arriba. Y luego yo decía, pero no explota, esto no explota. Y luego ya vi a Miguel, que creo que estaba ahí, y sí, Salió y así, Paloma haciéndose así en la frente como... con el trapo apagándolo. No he visto nada yo, sí, Y sí. todos blancos, 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 blancos. Y yo decía, sí, yo también lo he visto. Luego de monitora, quizás la que más me haya podido marcar es la de las vacas que nos tuvimos que enfrentar, que en esa sí que está Carmen. Y el caso es que de repente pues ya llegamos, ese día no dormíamos en pueblo, íbamos a hacer noche en medio del bosque, más o menos todo controlado y todo bien. Y nos pusimos a hacer la cena y era un puré con patatas y mazo de salchichas. Y entonces de repente estábamos cocinando, porque cocinábamos los monitores, a los chavales aún no hacían nada, y empezaron a llegar vacas por todos los lados, o sea, como un rebaño, no sé ni Otro siquiera si fenómeno existe. paranormal Sí. no explicado por la ciencia. Porque estaba entre un bosque y no hacían nada más que aparecer vacas de todos los lados. Y nosotros los habíamos visto y digo, bueno, pues si nadie dice nada, lo más seguro es que pasen. Pero una de nuestras lobatas las vio y empezó a gritar como una histérica, y entonces todas las vacas se pararon. Y nos empezaron Y nos a empezó- rodear. Y nos empezaron a rodear. Y nos empezamos a rodear, y entonces decidimos, pero sin hablarlo, empezamos a separar, nos llevamos a los niños a un lado, a todos los lobatos a un lado, y mientras se quedaron Alberto y Álvaro como intentando azuzar a las vacas para que se fueran. Y aquello no da resultado, no se movían. No se movían. Entonces me acuerdo
que no sé cómo se quedó Hati, o sea, Alba, con los nenes, niños, sí. como ahí ocultados en el bosque, y nosotras fuimos con nosotras fuimos a rescatar a Álvaro y a Alberto, que estaban puestos detrás de dos árboles, cagados de miedo, como diciendo, muy bien, lo estáis haciendo muy bien, y no sé, luego, no sé, pasó algo raro. Yo me puse a hacer todo tipo de sonidos que había visto ver a los de mi pueblo. movimos movimos así con los palos. Y al final se fueron la situación. Sí, pero estuvo... Pero bueno, eso, y me acuerdo también de las albóndigas de Boniches. ¡Ay, Dios mío! Las dejamos en la bandeja, Claro. se hizo un piso de albóndigas. Claro. ¿Qué hicimos? Seguimos haciendo albóndigas, poníamos encima. Y se fusionaban. Porque no nos habían avisado de que teníamos que poner papel albal en el medio. No, claro. Conseguimos volver a subir el número de chavales, por lo menos del año que entramos tú y yo y luego el siguiente de Chris. Bueno, y ya de Sí, todos en vosotros. adelante. Eso es. Sí que hemos conseguido, igual no es cosa nuestra, pero el caso de que los chavales estuvieran contentos hacía que se lo dijeran a sus amigos y todo eso, y el boca a boca funcionaba muy bien, porque al final todos vienen del mismo cole, ¿o no? Sí, o familia o cole. Eso es. Hemos como que empezó a remontar. Que algo que me ha marcado como monitor es que en nuestro grupo ha llegado, o sea, han llegado de todos los tipos de chavales que te puedes encontrar en el cole. A mí lo que me ha marcado es el que cuando llegan se diluye todo completamente y todos entre ellos forman como una familia, un anclaje de ayudas entre ellos que te quedas como diciendo, es que es increíble. Yo una cosa, o sea, marcado que me mola de que he conseguido con el grupo es que a pesar de ser todos tan diferentes o llegar aquí al grupo y no conocernos, pues al final creas mucha piña con la gente, ¿no? Pues para mí una cosa que me ha marcado mucho en el CRAL creo que ha sido cuando... No, como monitor. Sí, como monitor, en el momento que pasé a ser monitor de camada. Estaba en una época que quería dejar el grupo, todavía no lo he conseguido, pero bueno, pero que quería dejarlo, me metí en camada por probar antes de irme y me reenganchó tanto la camada que los dos siguientes no me fui, pero luego sí me he ido y he vuelto y me he ido y he vuelto. Es la piña que haces en el grupo, que es principalmente por el cual mi principal grupo de amigos han sido gente que precisamente es del grupo, valga la redundancia. Yo es que le debo básicamente al Orión B tener mi grupo principal de amigos, por eso obviamente a mí me ha marcado. Pues yo del grupo creo que lo que más me ha marcado es que no he sabido, aunque parezca mentira, lo que era la responsabilidad hasta que he llegado al grupo. Más bueno, también todos mis compañeros y compañeras, por supuesto, que todo lo que hemos vivido, yo siempre les decía que con ellos había vivido cosas que ni con mis mejores amigos lo había hecho fuera de aquí, ¿no? Entonces, pues está claro que seamos más amigos o menos, siempre hay algo que nos une, algo especial que siempre va a estar, ¿no? Entonces, bueno, eso es, yo creo que se vive aquí y si no se ha vivido no se entiende. Pues no sé, yo es que no me había planteado nunca esa pregunta. Yo siempre supe que el grupo iba a seguir y no sé, sí, yo creo que seguirá. Pero no sé cómo será de aquí a unos años. Me gustaría que aunque no fuera tan numeroso, los que estuvieran dentro siguieran igual de ilusionados y disfrutando y que siguiera teniendo su objetivo. El hecho de que sea numeroso es una buena señal, pero que siempre haya calidad. No sé, yo, el grupo ahora mismo, pues no sé cómo está, pero yo creo que, pues como decían ellas, que no se acaba porque la esencia del grupo está ahí y las ganas que tenemos todos de que el grupo funcione y que el grupo siga, pues siempre la tenemos cada uno dentro. Entonces al final te pueden más las ganas de que el grupo siga a que el grupo se acabe, entonces pues tiene siempre una continuidad. También lo que han dicho que siempre que pongamos todos fuerzas y echemos el resto con los chavales cuando haga falta, pues seguirá creciendo y lo mantendremos, así que... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Mucho limpiar la pedriza. Igual es un poco inocente, pero hicimos una salida, además fue... Yo no sé si fuimos el clan y la manada, me parece, porque no fuimos todo el grupo, me parece. Fuimos con un par de ramas. Todo el grupo no. Y nos fuimos a limpiar la pedriza un sábado y sacamos bolsas de basura, o sea, algo fuera de lo normal, muy chulo.
Roja estaba recogiendo ropa y fuimos a ayudarles a separar ropa y demás, y pues lo típico, camiones y camiones de ropa y no sé qué pasa. Varios años hicimos, yo creo que un par de años o 3, hicimos recogida de juguetes para luego entregar a orfanatos. Realmente era conmovedor, porque la gente que ese viaje que no iba a recibir juguetes, y tú al final, aunque fueran reciclados y eso, los entregabas y los recogías, los arreglabas y luego los llevabas a los sitios, y la verdad es que estaba bien. De nuestra época sí que hicimos fue el construir muchas instalaciones. Por ejemplo, las duchas, cuando nosotros dos y David entramos en el grupo, se bañaba uno en el río, que nosotros cuando entramos flipamos, porque es que se fregaban en el río, se bañaban con jabón y todo en el río y tal, y a partir de ese campamento, que fue Galén de 89, a partir del año siguiente se empezaron a construir, y en eso sí que participamos nosotros, el diseño, construcción y tal, todo de comedor, de bancos, de tal. Entonces, Claro, por ejemplo, nosotros también hemos hecho la época de las banderas, hemos hecho alguna, además nosotros físicamente en casa las hemos cosido, diseñado, tal. Pero sí que ha sido una de las cosas que hemos hecho en nuestra época, que han dejado huella y que las hacemos todavía. La de Clan, por ejemplo, porque el clan Seattle, el actual, se fundó empezando nosotros el clan, ese clan. Entonces, pues eso, muchas de las historias, banderas, tipi, son de nuestra época. Son de nuestra época. No mi etapa como monitor, sino que el paso por el grupo te marca pues como muy profundamente en cuanto a que el tiempo que pasas, sobre todo cuando eres monitor, o sea, el tiempo que estás en el CRAL, echas aquí horas a patadas, o sea, echas viernes, sábados hasta las 1000, domingos, actividades, preparación, no sé qué. Entonces, al final, en esos años en los que estás tú un poco formándote como persona y demás, pues te marca mucho en cuanto a tu forma de ver la vida, las cosas, el relacionarte con los demás y no sé qué, pues sí que te deja huella, porque es que, sobre todo por la cuestión de tiempo, ¿sabes? Que dedicas tanto tiempo a esto que el resto de partes de tu vida, pues no lo dejas un poco más de lado, entonces sí que te deja ahí marcado. Al final es eso, también es un poco, depende, pues eso, la personalidad de cada uno. Pero el grupo al final te lleva mucho tiempo, no te llevas, sí, te lleva mucho tiempo y te ocupa mucho tiempo y forma gran parte de tu vida. Así, a modo personal, a mí me marcó el carácter y me marcó a lo mejor ser un poco más, ¿cómo se dice? Como más sociable, mucho más sociable y extrovertido. Mucho más sociable y extrovertido. Yo sí lo tengo claro, el escondite de uña. ¿Escondite de uña? ¿Qué es eso? El escondite de uña fue un escondite, yo no sé si lo inventaríamos o de repente nos surgió la idea y seguramente lo jugáis ahora y a lo mejor se llama de otra manera. A mí no me lo enseñaron, sino empezamos a darle vueltas a cómo podíamos hacer un escondite diferente. Entonces lo que hacías era poner a la gente en una fila y tú buscas al de adelante y el de atrás te busca y todo el mundo se esconde. Realmente las cosas, o sea, te las puedes imaginar cómo puede que sean, pero al final el grupo sigue manteniendo una actividad, sigue moviendo a gente, sigue manteniendo la inquietud en los chavales del grupo y del escultismo. Entonces, no sé, simplemente cambia el grupo porque cambian los tiempos. O sea, yo ayer, por ejemplo, en la asamblea estaba pensando... Digo, 4 ordenadores en una asamblea y nosotros teníamos 14 cuadernos. Claro, efectivamente. Porque era lo que había. Claro. Y las actas eran en papel, las actas ahora son en ordenador, etcétera. O sea, simplemente, sí, que los medios son muy diferentes. Los medios son diferentes, pero al final, si por lo que se trabaja en el grupo, por los valores Scouts, se mantienen, pues es lo que mueve al grupo. Yo creo que eso sigue más o menos, o sea que no ha habido grandes cambios. Lo que yo sí he notado es que es diferente cuando lo vives tú de dentro a la perspectiva ahora que lo vemos como padres, ¿sabes? Como padre y madre, pues actividades que a lo mejor a nosotros antes nos parecían... que esto lo da un poco también la edad que tenéis vosotros ahora y que teníamos nosotros entonces, a cómo lo vemos nosotros ahora desde el punto de vista de... Cuidado, que estáis con mis hijos, o sea que yo puedo, cuando tienes esta edad, puedes con todo se puede hacer, todo, ¿sabes? No ves ciertas cosas o ciertos peligros que no sé qué.
Entonces, bueno, que al final un poco el punto de vista que tienes ahora, desde el punto de vista de que estás llevando a tus cachorros y tal, pero bueno, que yo creo que se confía y que hay confianza y que tal, pero que yo creo que es natural, o sea que... Y mola, a mí me mola el que siga esto funcionando y que poder traer a nuestros niños y tal es grande. Gracias. Que muchísimas gracias. Pues eso, que a mí me parece increíble que esto lleve 40 años, o sea, me parece una pasada, porque es verdad que cuando estás dentro y cuando estás tú terminando tus años de crawl dices, madre mía, los que vienen no van a saber hacerlo, no sé qué, pues yo creo que eso siempre se ha dado un poco el decir, el relevo generacional no va a ser posible, esta gente tal, y al final pues de todo se sale, de todo tal, entonces pues eso, ha sido una experiencia muy grande y que va a seguirlo siendo, otros 40 o más. Sí, igualmente un poco, pues gracias porque en ese momento se le ocurriera decir, vamos a hacer un grupo aquí a Scouts, no sé qué, cuántos y... Yo no me lo imaginaba. Yo es que no me imaginaba cómo iba a ser a pasar dentro de... o sea, Yo tampoco. Yo creo que al final vivías ese momento y no te planteabas, no sé, te podías plantear el futuro a 2 años vista, más, ¿no? De todas maneras, es que luego, nosotros por lo menos estuvimos muchos años sin saber nada del grupo y luego te vuelves otra vez a reenganchar. Y no es que lo tengas olvidado, es que, bueno, las circunstancias, los trabajos, la familia, te va llenando otra etapa que no piensas ni cómo está el grupo. A lo mejor te encuentras con alguien y dices, pues me encontré alguien del grupo y está Pepito y está Juanito. Pues bueno, pero no te lo imaginas. Y que el grupo tampoco es una cosa fija, o sea que a lo mejor ahora está de una forma, el año pasado estaba de otra, el año que viene estará diferente. Entonces, yo ahora mismo todavía no os conozco. Sí, porque el grupo lo llevan personas y las personas van cambiando. Pero es cierto que el grupo lo hacen las personas. De todas maneras, que funcione ya el grupo después de tantos años, eso sí que a mí me alegró y vi la opción de que mis hijos continuaran a ver cómo... ese legado. Claro, a ver cómo iba a estar el grupo, ¿sabes? Primero es preguntar cómo está el grupo y sí que nos convenció a grandes rasgos, como todo, lleva personas y unas cosas nos gustan más, otras cosas nos gustan menos, pero en general sí que nos gustó y por eso nuestros hijos están aquí y que a dentro. lo largo de los años sigáis siendo tantos, que hayáis solventado el tema del local, que fue muy gordo, que yo creo que es un triunfo. Yo creo que las cosas pues van funcionando en el grupo y el hecho, o sea, se ve claramente que el grupo lleva 40 años, que tiene 100 y pico niños, o 100 y pocos niños, o 90 niños, lo que sea, y sigue funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor te lo imaginabas de otra manera, pero yo creo que el grupo está funcionando pues bien. Y es normal que pase por ciclos. O sea, cualquier Claro. grupo de personas es un organismo vivo y pasa por momentos. Entonces tiene momentos de subidón, momentos de bajón. Eso es normal. Pero al final sí... No, pero eso es bueno, supongo, Sí, también, necesario. ¿no? Porque los momentos bajos es lo que te hace Luego vuelve a subir. plantearte el por qué llega a esa situación, ¿no? Si realmente te importa lo que estás haciendo, claro. Pues Yo de todas maneras creo que efectivamente para estar aquí hay que querer mucho al grupo y yo creo que eso es lo que sale al final. Al final lo importante es el grupo. Podrás tener más o menos conflictos con la gente, que luego con el tiempo muchas veces se pasan y luego piensas, tampoco era para tanto. Yo simplemente le diría que nos tenemos que ver en muchos cumpleaños más, es decir, que aquí hay que seguir cumpliendo años hasta el infinito y más allá, efectivamente. O sea, yo creo que la labor que se ha hecho en el grupo y que se sigue haciendo, pues tiene que ser algo que perdure durante mucho tiempo. Y que al fin y al cabo está hecho un chaval. Buah, ya ves. Que los 40 le queda. Los 40 son el comienzo de muchas cosas. De la vida, vamos. Yo le diría también que no solo con cumplir años vale, sino que los cumpla bien. Que se pueden hacer actividades grandes, que se pueden hacer muchas actividades para que se le note joven, se le note activo. Unos años interesantes de empezar a trabajar con la Junta Municipal, que no lo habíamos hecho verdad, nunca. sí. Y empezamos a entrar a los consejos de barrio, participar en el carnaval. Ah, sí. Y verdad. Y Con estuvo el Día de la carrozas. Juventud. Sí. Día de la Juventud. Y Tengo la conseguimos camiseta. cosas chulas también. Tengo la camiseta todavía. Conseguimos algunas subvenciones del ayuntamiento, nos pagaron algunos autocares de los campamentos. Había buena relación con la Junta Municipal ahí. Torpezas reseñables, me estoy acordando ahora que había de tirolina, una tirolina que hicimos en Bernardos, campamento de Bernardos Tela también. En una Semana Santa hicimos una tirolina
para la que utilizamos una cuerda de escalada, pero dinámica en vez de estática. Entonces, para tensarla, la atamos a un Renault 8 y tirábamos con el coche, pero claro, tensar una goma es muy difícil. Y nosotros le decíamos, tira, que todavía esto no está tenso. Y decía, clon, clon, y seguía ahí, tira más. Era una cuerda que empezó con 9 milímetros y debió de terminar como con 3. Y nos estuvimos tirando por esa tirolina. Sí, esto se corta. Y estamos aquí. Yo, por ejemplo, igual, estar en el grupo sin móviles. O sea, eso era, ahora os parecerá increíble, pero nosotros estábamos sin móviles. O sea, los padres... Con la rueda recién inventada. Y el fuego, ¿te acuerdas la sensación cuando no fuego? Qué malo eres, tío. Pero acuérdate que no pasaba nada porque un padre no supiera de ti. O sea, yo creo que mi madre sabía el día que me iba y cuando volvía, pues era, ¿qué tal, hija? Pues bien, es que como mi madre no vive ni el día de padres, pues mi madre en 15 días no sabía nada de mí y no pasaba nada. Claro, pero ahora tampoco llevan los móviles a ver. Ya, pero ellos ahora mismo, tú en un momento determinado, lo que te digo, si te pasa algo, les puedes llamar a ellos a los móviles. Nuestros padres no. Yo, por ejemplo, a mí eso me da un poco de pena que no lo podáis hacer. Por ejemplo, que no podáis... Yo me acuerdo de ir a buscar sitios de campamento y era un prado. O sea, veías un prado cerca de un río donde te podías bañar. Y tú ya ubicabas tus instalaciones. Ya no dependías de la caseta está aquí, el otro está aquí, tengo que montar las tiendas aquí, sino tú en tu prado te se organizabas podía hacer tú. fuegos de campamento, tal. Y la verdad es que eso... Yo creo que eso son cosas que vosotros no podéis hacer y, joder, tenía su encanto. Pero también es verdad que nosotros, yo creo que un poco por quizás estar en el grupo, porque simplemente teníamos conciencia, éramos bastante cuidadosos. Sí. O sea, quiero decir que nosotros, aunque hacíamos unos fuegos de campamento o hacíamos ese tipo de hoyos y tal y cual, luego el campamento se dejaba todo bien. Batida final de campamento y se dejaba siempre mejor de lo que habíamos encontrado. Siempre. Y al principio además estaban separados los por géneros, los chicos de las chicas. O sea, muy al principio. Muy al principio, pero cuando empezó el primer grupo de chicas, que fue en tropa, por un lado estaban los troperos. No, las alitas. Las alitas. En Semana Santa del 78 ya existían las alitas. Las alitas, sí. Y había una seisena de alitas. Claro, pero por separado, por separado de los chicos. O sea, que fuimos las primeras chicas del grupo y no nos dejaban juntarnos con vosotros. Que estaba... Y luego pasó lo que pasó, claro. Que encima no solo no nos dejaban juntarnos con ellos, sino que yo recuerdo que nos montaron casi ¿cómo podemos...? Un consejo de guerra, porque de repente había un cura, que era el primer conciliario del grupo, José Luis, y al poco tiempo de entrar las chicas al grupo, estaba muy preocupado y convocó una reunión con los padres de las pocas chicas que en aquel momento estábamos en el grupo y las protagonistas, eso fue las algo chicas... posterior, ¿eh? Eso fue un poquito sí, pero después. no Eso mucho, fue ¿no? Un par de años. Un par de años después, sí. Un par de años. Porque nos acusó a las chicas de estar alterando la vida de los chavales, que les provocábamos de alguna manera. Claro, ellos... De esa manera. De esa manera se dejaban provocar, eran chicos fáciles en aquel momento, pero... Lo seguimos siendo, por lo menos yo. Y entonces recuerdo que estaban muy preocupados nuestros padres porque en aquella reunión poco menos que nos acusaron de que nuestro comportamiento no era el apropiado, el correcto, solo el de las chicas. Y yo recuerdo especialmente a los padres que formaban el comité, que nos apoyaron a las chicas. Estamos hablando del año 79, a lo mejor. Por ahí sería. Una por ahí. incipiente democracia, con las libertades todavía muy restringidas. Y en un colegio salesiano, religioso, pero muy liberal, muy liberal pero para muy la época, muy pero liberal. con todavía pues costumbres muy conservadoras. Y bueno, pues eso... Pero en la sociedad en general, vaya, no solo, sí, no solo allí. sí, ¿no? sí. Pero los padres nos apoyaron mucho y la verdad es porque Y la además reunión se convocó para echarnos. Pero yo creo que fue, de los- eso fue una anécdota, ¿eh? O sea, Sí, quiero decir sí, que, a partir que- de ahí- que no había sido lo habitual ni por supuesto fue lo Siguió en habitual adelante, después. no. Fue algo puntual que pasó y Bueno, pero tampoco que es era gracioso, lo recuerdas con la perspectiva del tiempo y dices, madre mía, ahora sería impensable, primero, que los chavales estuvieran separados por géneros y segundo, que
se convocase una reunión porque, pues eso, en la adolescencia, donde todo el mundo tiene las hormonas revolucionadas, Pelanduscas, unas pues pelanduscas. como que nos acusaban a las chicas de poneros un poquito cachondos, Pero yo ¿no? creo que al final fue positivo, porque yo creo que fue un punto de inflexión. A partir de ese momento hubo ese conflicto, se resolvió y no hubo más conflicto de ese estilo. Yo creo que es un conflicto típico de crecimiento, de cambio. Yo creo que de todas formas lo que demuestra la fortaleza del grupo es cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, como empezó con un núcleo muy duro, gente que tenía sintonía personal, que eran incluso grupos de amigos, y cómo, a pesar de que han ido cambiando las personas, el grupo se ha ido fortaleciendo, ha ido incrementando el número. Durante estos años ha habido distintos ciclos de vida, ha habido distintos grados de evolución, pero lo que es sorprendente, por lo menos visto la perspectiva de los 40 años, es cómo ha ido fortaleciéndose, ha ido incrementando el número, y aparte, sobre todo en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a calidad. Por lo que me cuenta mi sobrina, la diversidad de actividades, la forma de hacer las cosas, incluso las sensibilidades, creo que eso es una señal de que la fortaleza del grupo va ampliándose a lo largo de los años. Dicen por ahí los que saben de esto que las comunidades que permanecen a lo largo del tiempo son aquellas que se sustentan en valores. Y está claro que los valores que había al principio del grupo, a finales o a mediados de los 70, más o menos son los mismos que tenéis ahora, por lo que nos cuentan, y eso son lo que hace que el grupo permanezca unido, junto y cada vez más fuerte. No quiero resultar crítico, pero nos habían preguntado cuánta gente había en el grupo. Yo quería decir que aquí a este señor, más de una vez, y eso no es una leyenda, hemos tenido que ir a buscarle a su casa. Eso es verdad. Eso no es leyenda, eso es verdad. Porque se quedaba dormido y llegaba Sí, sí. tarde siempre cuando nos marchábamos de campamento. Sí, sí, sí. Siempre. Pero Alguna vez incluso con el autobús. Tenía muchas ganas de ir al campamento, pero se lo perdonábamos todo. Es verdad, me costaba levantarme, es verdad, es no hay verdad. problema. Sí. ¿Te acuerdas? Lo de me fue impuesto, ¿no? Esto lo dijimos ayer ya. Bueno, vamos a ver. El Orión B. Porque había otro Orión. Porque era. Porque había otro Orión. Bueno, Orión B porque había otro Orión. Claro. Y cuando fuimos a inscribirlo, dijeron: no, esto no se puede. Ya tenemos un Orión dentro de. Era de los Scouts de Baden-Powell, que eran Sí, nosotros Baden-Powell. los auténticos. Y resulta que no nos dejaron. Entonces pusimos Orión B. ¿Y Orión por qué? Pues Bueno, yo creo que fue una decisión. Sí, hubo. Hilario nos trajo un cierto gusto por la astronomía, por lo menos yo lo viví mucho al principio del grupo, todo lo que era la mitología y la astronomía. No sé el momento en el que lo decidimos exactamente, pero yo creo que en él pesó también esto de interpretar las estrellas, que luego lo hicimos en el grupo, aunque con los niños no tenía mucho, no cuajaba mucho esto, pero con los mayores más que con el grupo, ¿no? Entonces yo creo que vino por ahí, yo creo que es el gusto de Hilario por la astronomía que nos lo contagió, por lo menos algunos, en el sentido de... Y Orión es que es la constelación más bonita. Sí, la más grande, la más grande, la más visible. Se ve muy bien. La más fácil de identificar. Más fácil de identificar. Sobre todo por la noche, Claro. y que estaba unido, claro, por la noche se veía, pues tenías que ir a un campamento, porque en la ciudad era imposible. Entonces a lo mejor influyeron varias cosas ahí. Y después lo de la pañoleta, yo ayer, porque me lo preguntaron, no sé, en qué grupo de muchachos, lo preguntaron, no sé si eran los lobatos, la manada, no sé. Nos preguntaron que no, fueron... la tropa, fue en la tropa. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue lo que les dije. Que era la tela más barata, ¿no? Efectivamente. Es que porque se encargaron unas madres del grupo de padres, se encargaron de comprar, porque había que hacer ¿cómo se llama esto? Había que hacer las promesas. Las promesas, Y las primeras entonces, promesas. claro, las primeras promesas, y había que tener pañoletas. Y dijeron, bueno, pues nosotros nos encargamos y vamos al mercadillo de no sé dónde y tal, muy bien. Y entonces cogieron y compraron un retal, un trozo de tela amarilla, y la había salido muy baratito y muy bien, y además el otro color.
Pero después yendo a casa también ayer me dije yo, jope, esto tiene más, yo creo que había... Porque yo creo que era la pañoleta que yo traía del grupo... Sí, era la pañoleta que yo traía del grupo del año anterior, hicimos otro grupo en el año anterior, que también el año pasado se celebraron los 40 años. En Guadalajara, ¿no? No, lo celebramos en Toledo en una... ¿Pero el grupo de dónde era? Era de Puerto Llano. Puerto Llano. Puerto Llano. Y el Bosco, se llama Bosco de Puerto Llano. Yo creo de todas maneras que... Y sí yo traía la tuvimos pañoleta cierta que era intervención. esta, y entonces dijeron, pues esta misma. O sea que las dos cosas son verdad. De todas maneras nos gustó, o sea, también, porque yo creo que los monitores que estábamos allí, la primera pañoleta, que también luego tuvimos monitores algunos modelos no había por ahí. ninguno. No, bueno, cuando hicimos la promesa, Los jefes. los jefes, bueno. Se están contagiando. Yo es que lo de jefe... Y después el significado, que yo recuerdo que se le pusieron algunos significados a la pañoleta y tal, que a lo mejor vosotros sabéis algo. Yo creo que eso es posterior totalmente, no tiene nada que ver con... Porque ¿qué significa esto? Cuando se tiene una ceremonia, pues se le busca significado a todas las cosas, ¿no? O se le quiere dar un significado y tal. Pero en principio no había nada de eso. No había nada de eso. Esta pregunta ha sido fácil. Vamos a ver la segunda. Otra. ¿Cómo? A ver. La Tierra y el Sol, ¿Quién sí. se lo inventó? Nos contasteis que era la Tierra y Sí. Eso sería José. Esa leyenda nos la inventamos. Se la inventó José. Yo en esos momentos era muy dado a fabular y tenía un buen acompañamiento que mantenían. Y sí, ahí tenía que haber algo de... A mí me ha venido, cuando has dicho eso, lo de la Tierra y el Sol. Más lo de la Tierra, sí, pero sí. Sí, la Tierra Es hacía que juego. O sea, que nos esto es gustaba más mucho... sol que tierra. Sí, nos gustaba mucho el medio ambiente y todo lo que era la naturaleza. Venga, pues cuéntalo yo me tú. acuerdo del Puente Mono, justo de eso. Venga. Lo que no recuerdo es en qué campamento fue. El primero. ¿En el primero de todos? En Navarredonda, de Navarredonda, Gredos. 77 fue entonces, ¿no? Sí. Había una canción. Pues y todo. recuerdo, no sé si sabéis lo que es un puente mono, ¿no? Que en este caso era un par de cuerdas nada más, de un árbol a árbol por encima de un riachuelo, que tampoco cubría mucho, ¿no? Sí. Y era, pues eso, 2 cuerdas. Y nada, nos tiramos no sé cuánto tiempo, pero bastante. Haciéndolo. Preparándolo. Y afortunadamente el primero que lo probó no fue un niño, sino que el primero que lo probó fue José. Y justamente cuando iba más o menos a mitad de puente, pues la cuerda de arriba... Pero Se fue cayó. gracioso porque fue como a cámara lenta. O sea, no es que se fuera, ¿no? Sino poco a poco, ya. Y nada, pero luego ya bien, ¿no? Sí, luego no, ya claro. Se arregló el nudo. Se reformó el nudo aquel, y aquello lo se había quedó hecho? ya El sólido. nudo, se el quedó bien. responsable fue Quique. Y, Y eso el nunca se maestro supo, de nunca se nudos supo. fue Hilario. Nunca se me dieron bien, del todo. No me hacíais mucho caso. No. Desde aquel momento el puente mono era una tradición en el grupo, se hacía casi todos los años. Y se revisaban Era un los nudos. esfuerzo tremendo, se revisaban los nudos, se hacían no 2 o 3 nudos, se hacían 25 nudos con un montón de tensores. Una de las cosas anecdóticas era que Hilario tenía una cinta de música mexicana, de corridos, que no paraba de ponernoslas todas las mañanas para levantarnos, y estaba el cassette puesto en el campamento todo el día con los corridos, por lo menos a ciertas horas. Y entonces ya, No te acuerdas. con el asunto del corrido, pusimos una letra al Me asunto acuerdo del puente cassette, mono. Pero del corrido. Bueno, lo que recuerdo de las primeras imágenes que me vienen de estar en el grupo es en el patio del Colegio de los Salesianos, pues haciendo juegos que nos enseñaba Hilario y otros que aportaba la gente que estaba ahí. Éramos gente muy joven, de 15 y 16 años, y haciendo juegos de activos, bueno, también de corro, etcétera, porque estábamos pensando que no sé, fue muy rápido, en una semana, 2 o en un mes íbamos a tener unos niños en un campamento, que era el campamento de Navarredonda de Gredos. Y pues bueno, teníamos que estar en un papel que ni sabíamos cómo se podía ser monitor, no había cursos de monitores. Para nosotros nuestro curso de monitores fue eso, unos cuantos fines de semana en el patio de los Salesianos y aprendiendo juegos y organizando un poco la estructura de ese campamento, no demasiado porque éramos muy jóvenes. Qué sencillo lo ven estos. Y canciones. Él es el que tendría... pero nosotros era jugar, organizar, pensar que íbamos a estar con niños, adaptarnos. ¿Qué quieres? Éramos unos inconscientes. ¿Vosotros no recordáis Éramos eso unos de los primeros días? Sí. Bueno, pues... Bueno, de hecho, perdona, había gente que cogió miedo y de esos que éramos Sí, a lo sí, mejor sí. 20...
20 personas, pues quedamos 10 o 15. Se fueron descolgando algunos y tal, sí. La cuestión, cuando se empieza un grupo scout, pues hay que organizar un grupo de jefes, un grupo de colaboradores, de, ¿cómo le llaman ahora? De monitores. Bueno. De monitores. Y entonces, aunque no había cursos estipulados, había que hacer un curso. Como eran chicos que estaban estudiando, pues aprovechamos los fines de semana. Algunos fines de semana lo utilizamos. ¿Para qué? Pues en principio para explicarle lo que es el escultismo, que el escultismo era una actividad educativa, eminentemente educativa, y había que enseñarles a manejar a los muchachos. O sea que había varias... no era la primera vez que empezaba con un grupo, y entonces, pues claro, tenía que preparar mi curso para los muchachos, preparar mis reuniones con los padres, era un poquito así. Pero no era tampoco muy difícil, porque yo vi buena disposición en ellos, que aunque antes eché un piropo a los padres, evidentemente, los que llevaban el grupo eran ellos. O éramos nosotros. Era así. Es decir, más bien tú. No, pero quiere decir que los que llevamos el grupo éramos nosotros. No, lo único que yo quería comentar es que, por ponerlo en contexto, que yo no sé si aquí seguimos igual o no, pero yo recuerdo perfectamente que de aquellas, o sea, toda esa zona de abajo, siderurgia y toda esa zona de abajo, era conocida, esa zona de abajo, justo debajo, Simancas, ya es por la zona de la calle Siderurgia. Tal, eso era conocido, no recuerdo el nombre exactamente, pero era un poco como el Bronx, era donde se pasaba mucha droga. Los focos. Los focos. Yo recuerdo que yo vivía en la zona de Quintana, que la conoceréis seguramente por el nuevo Quintana, y ahí yo recuerdo que de mi quinta, yo creo que de mi calle, éramos vecinos prácticamente, de mi calle yo creo que quedan muy pocos de mi edad vivos, porque casi todos se los llevó la droga hace ya muchísimos años. Entonces, quiero decir que el hecho de estar en este grupo nos permitió también estar en una especie de burbuja, no sé si era un grupo cerrado, pero una especie de burbuja que también nos abstrajo un poco de la realidad del momento, de aquel entonces, ¿no? Entonces nos permitió superar algunos de los problemas que teníamos en nuestro entorno de una manera, no por mérito propio, sino gracias al grupo que unos por otros pues nos tenían, como digo, en una especie de burbuja, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nos ha marcado muy mucho, porque hay mucha gente que está tirada o que directamente ya ni existe, ¿no? Porque fue una época complicada, en este barrio más que en el mío, pero también fue muy complicada. O sea que sí ha marcado, claro que ha marcado y para bien. Pues que siga la misma estela, que mantenga desde, o sea, que ha venido haciendo desde estos 40 años y que, bueno, que apuesten por los mismos valores y por los chavales, que siempre hay que tener en cuenta a los chavales. Voy a darle un abrazo fuerte, felicitarle y decirle que siga así, efectivamente. Yo diría que han pasado los primeros 40 y ahora vamos a por los otros 40. Pues yo lo que diría es que cuando uno cumple 40, yo los cumplí hace tiempo, uno le entra un bajón. Entonces lo mejor es que no haya bajón. Por supuesto decirle que orgulloso de haber pertenecido. Que cumpla mucho más. A por otros 40. Podáis transmitirle estos valores a vuestra gente, a vuestro entorno, que se trata fundamentalmente de ser buena gente. Y yo creo que se trata fundamentalmente de eso, de ser buena gente. Y ya está. Me hace mucha ilusión, incluso que haya hablado luego con otras amigas que no las conocía de los Scouts y hablando me hayan dicho que su hija o su hijo ha estado también en los Scouts. Es decir, que también ha creado un pozo no solo personal, sino que también en este barrio o en estos barrios, como alguien decía antes, de San Blas, Simancas, Quintana, Ventas, pues ha habido gente que se ha movilizado con unos intereses comunes y con unas aficiones y con unos gustos, y que eso se mantenga y sea todavía más próspero, porque eso da una iniciativa, yo creo también, es una iniciativa social, que la sociedad realmente se enriquece mucho más con gente, personas, grupos como este, y yo por eso me encantaría que siguiera adelante. Estupendo. Bueno, muy bien. Ya está. Ya lo he dicho. Muy bien. Llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles.
sé si será